Buenas a todos, bienvenidos a mi podcast sobre África. Me presento, soy Juan David para quienes no lo sepan. Y el día de hoy, como mencioné hace unos pocos segundos, hablaremos sobre África, pero un continente tan grande no se puede abarcar todo lo que hay en él. Pers- naturaleza, personas, política, economía, deporte, inclusive hay tantas cosas en el continente africano que no se podrían abarcar todas en un podcast de incluso miles de horas. Que solo hoy me centraré en nada más y nada menos que las independencias, la formación de Estado en el África, que fue realmente curiosa. Sí, es bastante curiosa, ya que por lo usual siempre hay algo que impulsa a un país ser un país. Por ejemplo, Colombia se independizó de España por el sentimiento de luchar contra potencia extranjera y sus fronteras se dieron por acuerdos territoriales con los vecinos, una que otra guerra, diferencias entre políticos, etcétera. También hay países en Europa como Polonia que tienen una identidad nacional muy marcada. Sin embargo, en África no pasa ninguno de los dos casos. Las fronteras del África son casi del todo completamente artificiales. No son hechas bajo ningún motivo, solo fueron dibujadas en el papel a capricho de las potencias colonas y así se quedaron hasta el día de hoy. Bueno, con excepciones, claro, como el caso de Eritrea en Etiopía, pero ese solo es una... y ahí la creación de Sudán del Sur, pero en general, en líneas generales y en casi todos los casos, esa fue la situación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en África esto se diseñó a dedo? ¿Y acaso ese diseño es conveniente y bueno? Respondiendo a la primera pregunta, todo se remonta a la Conferencia de Berlín. A finales del siglo XIX, varias potencias europeas, las cuales son España, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Bélgica, deciden repartirse el continente africano, así como lo dije, textualmente sin ningún cambio. Lo, ¿Por qué? Con las independencias de las colonias en América, ahora Europa necesitaba recursos, minerales, algodón, y mano de obra, y todo eso se aumentó con la revolución industrial, con la gran producción de bienes a gran escala. Entonces necesitaban esos recursos, esa mano de obra. Y lo que hicieron fue dirigir su mirada hacia el África, continente que en el pasado sirvió más bien para instalar puertos y tráfico de esclavos, pero nunca se vio como un lugar, por eso sí, colonizable, como llegar y tomarlo, a diferencia de lo que pasó con América. En ese momento, en la conferencia de Rin, se reparte de la siguiente manera. Gran parte del África Occidental, desde, desde Túnez hasta Guinea y lo que sería Benín, fue para Francia, junto a otros países junto a gran parte del África Occidental, que se conoció como el África Ecuatorial Francesa, y Francia no tuvo mucha expansión hacia el sur o hacia el oriente africano. Dentro del África Occidental solo se les escaparon unos territorios muy específicos: la Gambia, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Ghana y Togo y Nigeria. Nigeria fue para Reino Unido, Togo para Alemania, Ghana para Reino Unido, Liberia era una especie protectorado estadounidense, así que los europeos no querían meterse con ellos, con los gringos, sino luego se buscaron conflictos. Sierra Leona para Reino Unido y Guinea-Bissau para Portugal. Yéndonos un poco más hacia el occidente dentro del Magreb,
Egipto quedó para Reino Unido, junto con Sudán, que incluye también la actual Sudán del Sur. Libia fue para Italia, Chad y Níger para Francia, República Centroafricana, la República del Congo y Gabón para Francia. Y aquí, junto a una pequeña franja en Marruecos, Guinea Ecuatorial queda para España. Yéndonos hacia el África Oriental, tenemos a Kenia, que fue para Reino Unido, Somalia, que fue para Reino Unido, Somalilandia, que es el norte del actual país Somalia, reconocido internacionalmente, la parte es la Somalia oficial. Somalilandia actualmente se autoproclamó independiente, aunque ningún estado reconocido por la ONU le da declara que Somalilandia existe realmente. Esa zona fue italiana y la zona sur británica. Uganda fue británica, Burundi alemana junto a Ruanda y Tanzania. Mal, yéndonos hacia quedándonos ahí tenemos a Djibouti y luego tenemos Etiopía, que en ese momento estaba fusionada con Eritrea. Sin embargo, con Etiopía pasa algo muy interesante. Al ser un país muy resistente y enfrentarse con Italia, los etíopes ganaron. Le ganaron a Italia la invasión. Ellos intentaron entrar por las buenas, entre comillas, muchas comillas, y luego los etíopes repelieron la invasión y se mantuvieron independientes. Posteriormente, también quedaron bajo dominio, franceses quedaron Madagascar como el país más austral y Comoras. Otras pequeñas islas en el África son Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Seychelles y Mauricio. Las dos últimas, Reino Unido, y las dos restantes, Portugal. República Democrática del Congo para Bélgica, no realmente, fue más bien como una propiedad privada de Leopoldo, el rey de Bélgica, que cometió un atroz genocidio en el país. Y al momento de su muerte pasó a dominio del Estado belga. Zambia y Malawi, parte de Reino Unido, junto con Mozambique, Botsuana, Lesoto, Eswatini y Sudáfrica, que era un asunto más extraño. Había una especie de estados independientes que eran las tribus Boeres, que son emigrantes de Países Bajos, descendientes de migrantes de Países Bajos que vinieron hace mucho tiempo y que hablan el idioma africano, son protestantes de tez blanca, y también había unos conflictos con las tribus zulus locales, es decir, había una especie de conflicto entre británicos y boeres, y los zulus se aliaban con quien más le convenía en el momento. Hasta que finalmente Sudáfrica cayó completamente bajo dominio británico. También tenemos a Namibia bajo dominio alemán. Y este es el panorama de cómo está repartida África en ese momento. Para el fin de la Segunda Guerra Mundial había en este momento, si no me equivoco, pocos países independientes. No me acuerdo el número exacto, pero había muy pocos. Estaba Etiopía, que fue invadida por Mussolini, pero al ser derrotado Mussolini, ya deja Etiopía. Liberia se mantuvo. Sudáfrica, que más o menos consiguió una especie de independencia en los 20, y Egipto, que se mantuvo en una especie de protectorado con una monarquía que tenía desde antes, pero a la vez protectorado. Y en este punto es cuando empieza a ocurrir algo muy interesante. ¿Recuerdan que les mencioné que Italia quedó muy debilitada después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Libia era una colonia italiana. Entonces, las potencias occidentales, sin saber muy bien qué hacer, decidieron nombrar a un tal Idris I como rey, una monarquía casi artificial, sin representar mucho, solo elegida porque sí. Mientras tanto, él se declaró independiente, tenía su propio gobierno y era más independiente que Egipto. Al-
y que Sudáfrica tenía su propio gobierno y todo, y les iba más o menos bien. Al inicio esto no parecía como, bueno, ¿qué importa Libia? Sin embargo, Libia desencadenó alrededor de toda África el sentimiento independentista. De- Sacó el sentimiento independentista, hizo que sacó como la roncha en muchos países que están bajo dominio decidieran dejarlo, empezar a descolonizar, y además con las presiones de la ONU y el del debilitamiento después de la Segunda Guerra Mundial influyó mucho en que finalmente en los años 60 ocurrirá el conocido como boom de independencia, donde muchos países por esas fechas empezaron a independizar, muchos, casi todo para casi todas las colonias francesas y británicas que ocupaban la gran mayoría del territorio estaban independizándose. Sin embargo, volviendo con Libia, que es muy importante, ocurrió algo curioso. Libia buscaba ser independiente y tenía su monarquía, pero el problema con las monarquías es el siguiente, que son muy autoritarias y que no tienen una razón muy justificada de ser. Es decir, todas las decisiones que conllevan el futuro de un país están en manos de una persona sin solo por solo por ser hijo del gobernante. Es decir, no se compra sus capacidades físicas o mentales para conllevar la situación. Y y el mundo en general se empezó a dar cuenta de esto. Cada vez los sistemas monárquicos eran mal vistos alrededor de todo el planeta, y Libia no fue la excepción. Con una monarquía que traía desigualdad, mientras los reyes gastaban grandes cantidades de dinero en sí mismos, en vez de una inversión en el país, tanto infraestructura, social, medicina, las ideas republicanas se empiezan a cojar entre la sociedad libia, lo cual deriva en un golpe de estado realizado por una facción de coroneles del ejército, liderados por un nombre muy conocido hasta incluso en la actualidad, Muammar Gaddafi. Gaddafi tomó el poder en el 69 durante y proclamó la república, que al inicio era un modelo medio socialista con ideas islámicas. Sin embargo, en el 77 lo cambia a su propio modelo, que mezcla otras cosas y se desalinea casi de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, aunque se hallaría más mal, como no tendría buenas relaciones con los Estados Unidos. Bueno, Libia durante esos años empezó a nacionalizar sus recursos, lo cual fue una buena decisión, ya que el petróleo que había ahí era muy abundante. Entonces empezaron a explotarlo, llegaron ingentes cantidades de dinero, y Gaddafi no quería cometer el error que llevó al derrocamiento de su predecesor. Entonces se empezó a invertir en la sociedad libia, construyó hospitales, incluso construyó un acueducto en mitad del desierto. También también hizo escuelas y mejoró en sí la calidad de vida de los libios. Incluso llegó a tener el país un PIB per cápita superior al de Estados Unidos. Sin embargo, Gaddafi tenía un gran pecado, que era un dictador. Y no cualquier dictador que se podía amigar fácilmente de cualquier potencia y a ignorar que lo protegiera, ignorar y que todo el mundo volteara para otro lado, sino que reprimía opositores, reprimía prensa, lo cual es condenable. Sin embargo, estaba aliado con terrorismo, es decir, traficaba armas a diversas organizaciones catalogadas como terroristas, especialmente durante la guerra de Afganistán. También se le conoce por aportar armas y financiación a la guerrilla de las FARC en Colombia, y tal vez por lo cual es más conocido en el mundo occidental fue haber derribado un avión de la aerolínea norteamericana Pan Am en el año 86, si mal no recuerdo. Entonces esto desató
la furia de Estados Unidos empezó a dar bloqueos económicos, lo cual ahogó más la economía libia. Y algo muy curioso que pasó con Gaddafi es que por cada, entre más pasaba el tiempo, más loco se volvía. Es decir, se volvía más excéntrico, se le veía con ropa dorada y conducía a las calles de Trípoli con limusinas altamente costosas. Incluso llegó a tener su propio harem personalizado y se le acusó de violar a varias niñas en los años 2000. En los, finalmente, Gaddafi está yendo muy mal con Estados Unidos, especialmente con el tema de Al Qaeda la guerra del Golfo. Hasta que finalmente en el 11 de septiembre de 2001, una fecha muy importante no solo para Estados Unidos, sino para la humanidad en general en el siglo XXI, ya que marcaría un antes y un después, muchas guerras, doctrinas económicas, privacidad, etcétera. Fue muy importante. Hizo que Gaddafi lo condenó y prometió a Estados Unidos ayudar en la búsqueda de Al Qaeda y la verdad sí ayudó un poquito, lo cual hizo que Estados Unidos lo sacara a la lista negra y se empezaron a llevar relativamente bien. Sin embargo, Gaddafi hizo algo muy malo. Traicionó a Estados Unidos y se le encontró vendiendo armas en una época muy poco conveniente para ser un líder árabe, un dictador árabe. En el año 2011, un hombre en Túnez, en protesta de la dictadura de su país, se inmola, es decir, se quema vivo en un video y lo publica en redes sociales. Se difunde masivamente y despierta un sentimiento nacionalista y de lucha alrededor de todo el mundo árabe. Dictaduras como la del propio Túnez o la de Egipto cayeron debido a las protestas. Otros lugares como Siria la- Siria y Yemen tuvieron consecuentes guerras civiles. En otros fue la cosa más calmada, como en Kuwait, donde no derivó casi nada. Mientras tanto en Argelia derivó en gran represión por parte del gobierno. Entonces esto afectó a Gaddafi. ¿Por qué? Porque aparte de la presión internacional tenía el descontento popular libio. Ante esto, ante esta situación de casi acorralamiento, la OTAN invade Libia. Invade Libia y con el fin de tumbar a Gaddafi. Gaddafi huye de Trípoli y es encontrado en el desierto no específicamente por la OTAN. Sin embargo, se lo termina entregando a la OTAN y la OTAN se lo deja a los enemigos de Gaddafi, los cuales no son muy amables con él. Y termina muriendo. Ante esto, ante este vacío de poder, que Gaddafi siempre había sido como la figura que gobernaba, todo el mundo le preguntaba a Gaddafi cualquier cosa y él la respondía y decía qué hacer. Ante esta falta de poder o de una figura que dicte lo que toca hacer, muchas personas la querían ocupar, no solo uno, muchos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Con un debate y unas elecciones democráticas? No. Lo que hicieron fue directamente entrar en guerra. Entraron en, hubo mucha guerra, fue una guerra muy fuerte entre septiembre y octubre del 2011, hasta que llegó un gobierno provisional, que no calmó mucho las cosas que digamos. Libia seguía siendo muy violento, hasta que formalmente entró en otra guerra civil en el 2014. Así que Libia, todo ese tiempo, todo este tiempo se ha mantenido como uno de los países más peligrosos del mundo, con un gobierno que no cumple ningún tipo de necesidad, ni siquiera la más básica, en ningún tipo de grado, siendo un país realmente peligroso, donde varios, donde el Estado Islámico y, y otro gobierno paralelo, junto a las tribus Tuareg, ocupaban distintas zonas, donde nadie es rey de nada. Lo mismo que Irak. Bueno, ya hablando de casos concretos de países, me gustaría mencionar a uno en particular, a unos cientos de kilómetros al sur.
tenemos a la República Centroafricana. Es mucho menos sonado y y realmente no es tan significativo geopolíticamente. Tiene muy pocas embajadas alrededor del mundo y la verdad no hay mucho interés general por parte de grandes potencias en el país, lo cual pudo haber sido su bendición y a la vez su maldición. ¿Por qué? Aquí voy a explicarlo. Primero, la República Centroafricana es el caso concreto de Libia. No creó una especie de... Boom, no fue un estándar, algo revolucionario, no. Fue que era un territorio, una especie de departamento dentro de la colonia francesa, del África Ecuatorial, y se independizó por orden francesa en el 58. No hay un gran sentimiento nacionalista al inicio, pero luego se empezó con el de independencia y que fueran los franceses se empezó a sentir y llegó y su fundador era un líder muy carismático y que tenía buenas políticas, buenas ideas, quería modernizar el país y llevarlo a un sí, pensando en la gente y quería llevarlo a un buen futuro. Sin embargo, no, lamentablemente líderes así suenan mucho y duran poco, porque resulta asesinado a apenas un año del inicio del mandato, o menos, y así es como, bueno, empieza el caos. Después de que lo mataran en el 50, cerca del año 60, porque en el 58 fue, a diciembre del 58 fue que se independizaron, empiezan a ver, empiezan a surgir figuras caudillistas, incluso si no me equivoco, el que le hizo el golpe de estado fue uno de sus ministros o el vicepresidente. Y empieza en sí a generarse algo de caos. No hay mu muchos golpes de estado. Y la política, al ser tan inestable, no había un plan de gobierno fijo. Y no había nadie que dijera, oiga, y la gente no deberíamos construir hospitales, escuelas, universidades. De hecho, en la actualidad solo hay una universidad en todo el país. Solo una. Y no es de buena calidad. No está bien certificada internacionalmente. Entonces, ante la situación, lo que deciden es seguir peleando, pelear el poder, 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 con pequeñas dictaduras de unos pocos años. Y lo que más se destaca, la que yo creo que fue que trancó aún más el desarrollo del país, fue ni siquiera es una dictadura, es un reinado. Es de Bokassa, Jean Manuel Bokassa, si no me equivoco. Este hombre centroafricano toma el poder por un golpe de estado, como era de costumbre. Y al inicio buscaba más o menos como generar una imagen de popularidad, unirse con el pueblo, pero tenía un ligero pecado que no era tan ligero. Tenía una obsesión con Francia, quería obsesión con Francia y la historia francesa, quería que su país fuera como Francia, como no la Francia republicana, sino la Francia de Napoleón. Así que le cambió el nombre del país a Imperio de África Central. También toma de un 25% del PIB para su coronación, de la, de la cual se destaca a ver una corona de varios millones de dólares, diversos carros de lujo, crear y pavimentar calles, lo cual suena bueno, pero solo las que iban por el recorrido para que sus carros no se ensuciaran. Invitar a múltiples presidentes y primeros ministros, incluido el francés, el cual no asistió al ver lo escandalosamente internacional que sería. Y alfombra de oro, un trono gigante, una águila dorada. Eso en el año 79 en un país que realmente tiene un PIB per cápita muy bajo y además una desigualdad que lo deja sangrando. Solo comparable de países como Colombia y Brasil. Así está la situación. Toma el reinado y la verdad se está cocinando un golpe de estado con solo la coronación. Es decir,
no se invierte en hospitales, ni escuelas, ni nada, pero sí la cuarto el presupuesto en esta vaina. Eso ya de por sí es muy indignante. Y la población lo sentía, se sentía el golpe de estado en todas las zonas. Sin embargo, la gota que armó el vaso fue finalmente que el emperador decidió hacer obligatorio que los estudiantes llevaran uniformes a los colegios. Suena como una medida tonta y lo era. ¿Por qué era necesario? No tengo idea. No tengo idea, pero la razón que dijeron ellos, pero la razón real sí fue muy polémica. Solo se podían comprar de una sola empresa. Solo de esa están permitidos, de pirateados no. Solo de esa empresa, los originales. ¿Y cuál empresa era? Una que poseía una de las dos esposas, sí, también era polígamo, del rey. Es decir, hacer negocio en base a los ciudadanos. Lo cual era una clara muestra de nepotismo que no iba a ser aceptada por nadie. Así que llega la población, disculpen por ese pequeño roce, la población llega y se levanta y finalmente el rey cae. ¿Y quién toma el poder? Otro dictador. Hasta que en el 85, después de un caos general en el país, se empieza a ir lentamente a la democracia, entre comillas, porque digamos que las elecciones no eran muy libres. Aunque algo es algo, al menos no eran elecciones del todo transparentes, pero había por lo menos diversidad y un opositor ganó posteriormente, en los años 90. Y tampoco los años 90 fueron prósperos. Al norte del país, en la frontera con Chad y Sudán, está la mayoría de población musulmana, que ocupa el 22% de la población. Y, había organizado un grupo armado llamado Seleka, que inconforme con el gobierno buscaba tomarlo y si no lo lograba, intentar buscar independencia de la zona. Entonces se arma y empiezan a atacar y guerra civil. Además de los conflictos que hubo antes, guerra civil. Y ahí va la democracia medio medio, 2003 golpe de estado y en el 2003 también, aparte del golpe de estado, se genera otra milicia extremista cristiana que de la cual 78% de los centroafricanos se identifican como cristianos. Entonces la guerrilla cristiana que ocupa el territorio en el sur y la del norte se empiezan a pelear por todo el país. Ocurre otro golpe de estado en el 2005 y finalmente en el 2012, después de mucha guerra y millones y varios desplazados, cerca de cientos de miles, creo que hasta millones, no tengo la cifra exacta, pero fue un número escandaloso. El gobierno es tomado por Seleka, que curiosamente se unió al grupo cristiano extremista con tal de derrotar al gobierno central. Y lo lograron. Aunque no duraron ni siquiera un año en el poder. No, solo duraron dos. Porque en un país con población de 78% cristiana, intentar implantar la ley Sharia no era buena idea. Y causó levantamiento popular y otra vez al golpe y otra vez gobierno reconocido internacionalmente ocupado por el presidente que fue derrocado por Seleka. Y actualmente todavía sigue Seleka atacando. República Centroafricana no despega económicamente, un PIB per cápita de los más bajos del mundo, la desigualdad sigue muy alta y aparte de tener guerra civil, tiene una de las tasas de homicidios más altos del planeta. Es decir, pareciera como un lugar abandonado por Dios. Ni siquiera las brújulas funcionan bien allí por un tema de que un meteorito cayó allí hace millones de años con materiales magnéticos, lo cual altera el funcionamiento de las brújulas. Como dato curioso. Y la verdad, el futuro de la República Centroafricana no se ve bien, ya que otra vez Seleka y el anti-Seleka se unieron y esta vez están tomando gran parte del país en este año 2021 y pareciera, se ve cerca realmente, hay que decirlo, de que se tomen Bangui, la capital.
Aunque ahorita, mientras tanto, están exigiendo independencia con la mitad del país, así que... Y no se las quieren dar y nadie la reconoce, así que ni modos, no se ve como un buen futuro. Bueno, y ahora dirigiéndonos más al sur, podrían pensar que, bueno, después de tanta tragedia haber algo bueno. Y si es así, seguramente pensarán en Sudáfrica, que la verdad nunca ha sido un buen ejemplo. Casi nunca, casi nunca, ha sido un ejemplo de un país para gobernar. Primero estuvo el tema del apartheid, que fue un sistema segregacionista que implantó un modelo muy desigual de economía. Nelson Mandela le hizo despegar, redujo la desigualdad, pero digamos que sus sucesores no lo hicieron muy bien. Empezaron a robar un resto de plata, la tasa de homicidios se disparó y dentro de la corrupción está el Mundial del 2010 que costó un resto de plata. Aunque estuvo una buena canción, hay que reconocerlo. Tuvo una buena canción, hay que reconocer, hay que sumarle por esos. Y actualmente está bajo una crisis política debido al arresto de un expresidente, así que la situación en Sudáfrica no pinta muy bien y además la economía tampoco les que esté yendo muy bien. Sin embargo, su vecino al norte, la República de Botsuana, sí le ha ido bien. Relativamente hablando, obviamente tiene sus lunares, pero eso lo trataré después. En primer lugar, Botsuana en el año 1966, cuando se independizó, tenía, a ver, menos de 100 personas cualificadas, es decir, con título profesional, en un país de 500.000 habitantes en el momento. 20 kilómetros de carreteras pavimentadas y el país más pobre, y creo que el segundo país más pobre del mundo. Y además su vecino apartheid Sudáfrica no los dejaba comerciar porque el prócer de independencia, Seret Sehama, empezó, contrajo matrimonio con una mujer blanca británica. Y el gobierno sudafricano no reconoció los matrimonios interraciales, así que no se pueden entablar relaciones ni con Sudáfrica ni con Rhodesia, que ocupaban casi toda la frontera, solo dejando 2 kilómetros de frontera con Zambia. Entonces, rodeado por gobiernos enemigos, parecía algo muy difícil de sacar adelante. Y además que había sufrido el abandono colonial. Sí, ni siquiera los colones le prestaron un poquito de atención desde, desde mucho tiempo atrás. Reino Unido no invirtió casi dinero. Así que todo parecía mal. Sin embargo, debajo de los áridos desiertos del Kalahari que ocupa gran parte del país, encontraron diamante. No solo uno, mucho diamante, muchas minas de diamante. Y podrías, y curioso oyente, podría pensar que pasaría lo mismo que Venezuela, que empezó a depender mucho del petróleo y en el momento en que el petróleo entró en crisis en los años 80, vas, la economía venezolana empezó a caer, consecuentemente subió Chávez y consecuentemente subió Maduro y consecuentemente se cayó el precio del petróleo y consecuentemente ahorita está en una crisis tremenda. Pues no, aquí fueron un poco más inteligentes. Con el dinero del diamante empezaron a invertirlo en salud, educación e infraestructura. Iban poquito a poquito. Y también había una buena democracia y transparencia internacional. Y transparencia, muy buena transparencia. El país más corrupto de toda África. Y eso que se cuenta en las ciudades pequeñas. Entonces iba realmente próspero. Va por buen camino, empinando. Produciendo diamantes, mejorando educación. Siendo uno de los países más educados de toda África. Y lo logra. Tuvo pequeños tropiezos. Especialmente en el 85. Cuando hay que decir esto, Sudáfrica apoyó a guerrillas en su... Digo, Botsuana apoyó a guerrillas en Sudáfrica, incluida la de Nelson Mandela, con tal de derrocar al gobierno del apartheid. Y por eso, Sudáfrica hizo una especie de operación militar sin autorización dentro de Botsuana, en la cual murieron ciudadanos de Botsuana.
fue condenado por Reino Unido y Estados Unidos, es decir, nadie apoya a Sudáfrica en ese entonces. Finalmente, todo iba muy bien, la economía bastante bien, aunque tenía varios problemas que ahorita se están apaciguando afortunadamente para el pueblo botsuano. Primero, una desigualdad tremenda. Al inicio, casi tan desigual como Sudáfrica, que sí es el país más desigual del mundo, por si se lo preguntan. Aunque actualmente está en un coeficiente Gini, pasó de 0,59 o 0,60 incluso a 0,45 en 10 años. Es decir, ahorita está a nivel, bajo mucha desigualdad, está incluso inferior que varios países latinoamericanos y incluso está muy cerca de la estadounidense. También tiene un problema con la epidemia del VIH-Sida, que tuvo mucha prevalencia en los años 2000, sin embargo ahorita se está apaciguando con programas gubernamentales, especialmente con ayuda en las ciencias, que ahorita hay más científicos per cápita en Botswana que en Colombia, Perú, o Bolivia o Brasil. Y parece que es un país por buen camino. Básicamente también hay que sumarle que ayudó mucho que el país fuera no, que una etnia mayoritaria fuera la Tsuana, de ahí sale el nombre del país, ya que eso evitó conflictos entre etnias, a diferencia del genocidio de Ruanda, que ocurrió en el 94, o la Guerra Mundial Africana, ocurrió entre el 96, si no mal no recuerdo, y el año 2003. La cual será otro tema para tratar en algún futuro, algún día creo que hablaré de eso. Y así es como Botswana fue mejoró sin dejar de lado la riqueza cultural, ya que todavía se mantienen activas la etnia bosquimana y el lenguaje khoisan, aunque están en peligro, que son la etnia bosquimana se conoce como el pueblo más antiguo del mundo, habita en el desierto del Kalahari, y el lenguaje khoisan es uno de los más complicados de hablar, incluyendo sonidos clic, sí, esos se habla normalmente allí, cuenta con una palabra. Y también la economía de Botsuana se está diversificando, ya no depende tanto del diamante, el sector turístico especialmente con la delta del Okavango, donde habitan leones, elefantes, búfalos y cebras. Eso ha ayudado mucho a impulsar el turismo, aunque todavía sigue dependiendo mucho de estos dos sectores y está intentando como subir el sector financiero. Y para concluir, quiero hacer un pequeño análisis sobre la situación de por qué África no prospera, porque siempre tenemos ese referente de que África no es un territorio bueno para vivir, siempre hay pobreza y guerra. Bueno, la razón por esto son muchas. Uno, el reparto de África que no respetó las etnias, es decir, en África, a diferencia de Colombia o de otras democracias o de otros lugares, no se vota o se apoya a un grupo por las ideas. Tú dices, voto por este porque piensa como yo. No, ahí votan por la etnia. Es decir, hay partidos políticos pero de etnias, no de ideas, sino de etnias propias. Como yo voto por el de mi tribu, el de mi clan, para tener mayores beneficios. Ese es el problema, que siempre se busca como no buscar una coexistencia, sino buscar dominar al otro. También muchas de las economías africanas dependen mucho de las materias primas y las venden a bajos precios a consorcios chinos o japoneses, alemanes o americanos, y lo cual no es malo, pero podrían mejorarlo vendiendo el producto en sí. Eso tiene más valor añadido a diferencia de un producto de la materia prima, y también buscar avanzar más allá de la agricultura, que depende muchos países de la agricultura, incluso países muy desérticos. También tienen que luchar contra el cambio climático, el cual no está haciendo muy bien no está haciendo muy buen aporte por parte del primer mundo y de otros grandes contaminantes como China o India. Sí, básicamente África no parece que tenga buen futuro, pero las soluciones serían las siguientes. Uno, que las potencias intercedan para traer una verdadera democracia.
una democracia que en África que sea lo suficientemente buena y transparente para que y que represente a todos, es decir, que ninguna etnia vote para que no la opriman, sino por las ideas, que digan, yo puedo ser de esta etnia, pero ser de derecha, y alguien de la misma etnia puede ser de izquierda y tener opiniones distintas y poder votar, así, por ideas, sino por etnia, la cual dejaría casi completamente el poder de decisión en las ideas de una persona, aunque la mayoría de la población no concuerde. Lo que dije, una economía de mayor valor añadido y más industrializada, lo cual generaría, y también que esa economía no genere tanta desigualdad, es decir, que no sea el estilo de fábrica, mano de obra barata china, no, así no. Lo que se tiene que hacer es apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las para que impulsen en un sector muy diversificado por si cualquier valor de un producto cae de repente en el mercado, la economía nacional no se va tan afectada y puedan resistirlo fácilmente. Y para eso se tiene que garantizar educación y, y también para acabar con la guerra, educación para evitar que los niños los menores sean reclutados en primer lugar y evitar que caigan en el radicalismo. Bueno, y así es. Y esa es mi solución. Es muy imaginaria y no se puede aplicar en un corto plazo. Es decir, si de inmediato todos los líderes de toda África y de todo el mundo y las personas más ricas del planeta e influyentes deciden seguir todo lo que dije en este podcast, eso último que dije, va a tardar mucho tiempo. Va a tardar mucho tiempo en que cuajen, que llegue a la gente la idea, el pensamiento. Va a tardar mucho, pero espero que espero que sea así y que algún día África encuentre su rumbo. Sin más, me despido, les agradezco mucho, muchísimo por escuchar mi podcast, en serio. Fue algo agotador hacerlo y saber que alguien allá atrás lo está apreciando es bonito, es una sensación bonita. Sin más, me despido. Chao.